Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, profesor Orlando Pérez. Tanto tiempo. Estoy ajustando mi audio acá. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Qué Tanto bueno, me tiempo, alegro. profe. Mucho tiempo, sí. Espero que sea buen tiempo. Yo creo Eh, que sí, va a ser un buen tiempo. qué bueno. Y bienvenido a todos los participantes de este curso, que gracias a la tecnología podemos hacer posible sin que nadie tenga que trasladarse de un lugar a otro. Eso es lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad, profe? De tratar Así de mismo. conectarnos y estar siempre actualizándonos a través de la tecnología, Así es. Y en este caso vamos a ver si podemos aprovechar para irnos hacia el futuro. ¿verdad? Yo creo que ya vino para quedarse esta modalidad y es bueno, muy buena forma de seguir aprendiendo y no dejar de lado todo lo que tenemos que saber acerca del cooperativismo. Yo creo que está también por allí nuestro coordinador general, el profesor Rolando. No sé si ya se conectó, Yo le veo conectado. Ahí ¿verdad? está. Ahí Ahí está, está. ahí está. Visible también. Está Profesora visible. Beatriz, profe ¿Qué Orlando, tal, ¿cómo Rolando? están? Bien, Hola, bien. ¿cómo está, profe? Me alegro. Profe, yo soy un humilde servidor de usted. Yo no soy coordinador, profe. Si no voy a querer cobrarle también allá en la cooperativa. Te queda grande el puesto, profesor. Quédate tranquilo. Ya No, que sí. nada que ver. No, qué pucha. Pero No, bueno, ¿cómo están? sos la cara visible de la cooperativa EXA, Pablo L. Ávila, y qué gusto tenerte de esa manera, Rolando. Perdóname que te tutee, vos sos un gran ¿Cómo está, profesor, Reina? al igual que el profesor Orlando Pérez, unas personas muy caras a mis afectos porque le llegué a conocer a ambos a través del SNET y creo que los demás participantes también ya estuvieron el año pasado en alguno de nuestros cursos y bueno, y hoy de nuevo están para participar de esto. Profesor Orlando, yo no me voy a cansar de escuchar esta clase que ya creo que va a ser la tercera vez, pero es Híjole, un lujo, es un gracias, privilegio y me dirijo gracias. también a todos los participantes que son socios de la cooperativa Elsa Pablo L. Ávila, que tienen una persona extraordinaria dentro del Consejo de Administración, que además de ser un gran dirigente, es un profesor. Y ya me adelanto a todos a decirles de que nuestro profesor de esta tarde y para el siguiente lunes será el profesor Orlando Pérez. Y no me quiero extender en tu currículum, profe, porque vamos a No, necesitar no, una clase extra no es para necesario, contar además. todos. No, no, Solamente no, son papeles nomás. ¿No? quiero resaltar de tu capacidad extraordinaria, de tu formación profesional, si bien me habías contado o nos había contado en otras ocasiones que tu profesión de base es la arquitectura, pero de ahí se expandió para muchos otros lados. Pero lo que yo quiero resaltar es tu formación como doctor en ciencias de la educación y en gestión organizacional, además de los posgrados y diplomados con que contás, profe. Y eso a nosotros nos enorgullece desde el SNET tener esta clase de profesionales dentro del plantel de facilitadores. Es un lujo y es un privilegio. Y mucho más viniendo de una cooperativa que es nueva y que se está formando y ya está liderando prácticamente dentro del movimiento cooperativo. Y eso es importante. Muy bien, muchas gracias. Cuando ustedes me dicen iniciamos, muchas gracias por tu Sí, palabra, profe. profe. Sí, profe. Cuando Quiero ustedes me dicen, antes darle algunos avisos parroquiales, como se dicen en las misas. Bueno, este curso inicia hoy, tiene una duración en la plataforma Zoom de 2 horas
Posterior a esto vienen los trabajos. Yo creo que ya la mayoría saben que después de esta exposición que el profesor Orlando dará a través de la plataforma Zoom, irán los trabajos dentro de la plataforma Moodle. Yo les pediría encarecidamente a todos los participantes que vayan completando esos trabajos en la medida que el profesor les indique. Si hay alguna duda, no, valga la redundancia, no duden en consultarle al profesor si se trancaron en algún lugar. Esta clase continúa el próximo lunes con otras 2 horas de plataforma Zoom y a su vez las siguientes horas dentro de la plataforma Moodle. Así que, chicas y muchachos, adelante, fuerza, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Reitero, es una riqueza contar con la calidad de profesor que como es el profesor Orlando Pérez. Profesor, adelante. Bueno, muchas gracias, profesor Rolando. Vos sos mi coordinador, mi jefe, cuando vos me digas. Entonces, Bueno, vamos dentro del protocolo, voy a no extenderme en el tiempo. Primeramente agradecer a todos los participantes, a FENACO, porque una vez ahí en tu persona, profe Beatriz, nos da la oportunidad que nuestra cooperativa Exa Ávila pueda hacer estos tipos de espacio, ¿verdad? Y contar con nuestro profe, que hoy es el presidente del Consejo de Administración de nuestra cooperativa, y el aporte que nos da va más allá de simplemente un concepto teórico, sino más al pienso y mirando a futuro, ¿verdad, profe? esa es la idea. Esa es la idea. Y un poco también destacar la gente que nos acompaña, están miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, nuestro presidente Víctor Castillo también que nos acompaña, gerente general de otras cooperativas, la señora Mina Cañiza, que es gerente general de la cooperativa Guareca. También visto que se escribió Elizardo, ¿verdad? Elizardo es gerente general de Copersam, que en breve se va también a sumar. Le cuento, profe, que hay gente que son de Procar. Procar también está trabajando con cooperativa y quieren, estar participando para escuchar al profe y empezar a entender esos primeros pasos del pienso de un sector cooperativo. Entonces, nuestras participantes son de varios sectores que creo que van a llevar muy buen aporte acá de lo que va el profe. Así que damos la apertura y tuyo el escenario, profe. Gracias, muy amable. Bueno, también mías son las palabras. Es una situación bastante particular eso de estar como docente y ser integrante de un consejo de administración, así que a mis compañeros y compañeras del consejo, mis respetos, igual a la Junta de Vigilancia en la persona no solo de Víctor, sino de Víctor Castillo, sino de todos los que están aquí presentes, a otros dirigentes y también funcionarios de otras cooperativas y también de organizaciones que están cercanas al sector cooperativo. Y en nombre de la profe Beatriz, a la profe Betty, también a FENACOP, el hecho de permitirnos poder en este espacio revisar algunos aspectos que tienen que ver con esto que en el título parece un título medio raro, medio exagerado, incluso en algún punto aparentemente excesivamente rimbombante, podría decir alguien. ¿Me dicen, por favor, si se ve? Sí, profesor, se ve. Gracias, gracias, muy amable. Cuando hablamos, les cuento, antes de empezar a conversar sobre este aspecto central que tiene que ver con el direccionamiento estratégico y este aspecto relacionado a la estrategia, parece que esto tiene que ver con esoterismo, mística y cosas de gente que levita y que puede ver a través de cuestiones que no existen de manera metafísica el futuro, y que de alguna manera son personas que son muy diferentes al resto de las personas porque, bueno, tienen alguna habilidad particular, y la realidad es que todo eso está muy alejado de la realidad. Cuando nosotros hablamos de la estrategia, sobre todo en las cooperativas, estamos hablando en poner en conjunto algunos aspectos que nos permitirían configurar el futuro. Y cuando uno dice configurar el futuro, parece que ella dijo que no y ahí ya entró a la mística, ¿verdad? Pero la configuración del futuro se da a través de cuestiones propias del presente,
que no siempre son fáciles de considerar, son fáciles de comprender, porque todos nosotros vivimos en un nombre técnico que se llama mindset, pero en realidad estamos hablando de patrones mentales o paradigmas en el cual nosotros nos movemos, de cómo tienen que ser las cooperativas, cómo las cooperativas tienen que formarse, de qué manera se administran y de qué manera se plantean cosas. Entonces, sobre eso vamos a ir conversando. Desde el punto de vista operativo, lo único que de hecho les voy a pedir encarecidamente es que puedan sí, sumarse y participar, hacer comentarios. Por ahí dejamos el micrófono cerrado por las cuestiones de los ruidos de ambiente, pero que tengan la total libertad de participar, hacer sus comentarios, consultas, observaciones. Acá nada es así, es como debe ser, porque esto que tiene que ver con la estrategia no siempre tiene que ver con cosas perfectas y exactas. Igual que con el tema de las cámaras y ese tipo de cosas, a mí emocionalmente no me desequilibra que estén con las cámaras cerradas. Entiendo que el que quiere participar va a participar y el que quiera hablar tiene toda la libertad de hacerlo. Y bueno, y vamos a debatir sobre este punto. Yo les voy a contar algo que para mí es una pasión, o sea, que tiene que ver con la estrategia, que tiene que ver cómo las organizaciones se van configurando, incluso en situaciones en las cuales aparentemente no hay salida. Por supuesto, como no estamos solamente los de la cooperativa Pablo L. Ávila, hay muchas cosas que lo voy a decir, no en código, pero sí en genérico, cada uno, porque también hay compañeros y compañeras, colegas de otras organizaciones, para que también en lo general puedan bajar a tierra hacia sus propias experiencias. Dicho esto, y si alguien por ahí tiene algún comentario que quiera hacer, no hay problema. Como les dije, es intervención y no interrupción. Realmente este curso está dividido en 4 módulos. Estamos hablando de 20 horas de duración y lo dividimos generalmente en 4, pero nosotros aquí vamos a dividir en 2 módulos. No quiere decir por eso que vamos a cercenar y el resto no importa, sino vamos a concentrar concentrar los conceptos, y el primero tiene que ver con el pensamiento estratégico. La mayoría quiere aprender sobre la estrategia, pero a veces hay un pensamiento mecánico sobre la estrategia, o sea, excesivamente estructurado. Después vamos a ver que hay un pensamiento mecánico y que hoy funciona, no es que no funciona, pero cuando digo que hay procedimientos que son muy mecánicos, y las cooperativas, como cualquier organización, son seres vivos. Ninguna organización piensa más allá de sus dirigentes. Las organizaciones no piensan solas. Sus dirigentes son los que establecen las cosas que deben hacerse o dejar de hacerse. A veces en la toma de decisiones parece que se equivocan de cabo a rabo. Nos ha pasado a nosotros mismos. Después, con el tiempo, a veces nos damos cuenta que ha sido la mejor o no la mejor decisión. Y esto tiene que ver con establecer una forma de entender la estrategia, y eso es lo que vamos a tratar de revisar ahora, no como un término mítico, no como un término místico, no como un término metafísico o mágico, sino como con un término que tiene que ver con la primera función del administrador, que es la de planificar. Muchos de los que somos dirigentes y los que empiezan a tener puestos dirigenciales no están formados en la estrategia en particular. Por eso no se los puede considerar craso error, porque eso sería error pensar que solamente puede pensar estratégicamente aquel que sabe estrategia. Y eso es realmente un error grosero, porque el pensamiento estratégico es inherente a todo ser humano, que a veces lo desarrolla con mayor o menor facilidad. Pero el foco, antes de empezar en lo estratégico, aunque parece que todos queremos ir ahí, la cuestión es, ¿para qué pensamos estratégicamente? En una organización, el pensamiento estratégico es la respuesta al cambio. Aunque parezca una verdad de perogrullo, como les gusta decir a los españoles, o sea, una verdad muy obvia, o sea, chocolate por la noticia, dicen los rioplatenses, en realidad, entender el cambio es toda una situación organizacional. Nosotros mismos en las cooperativas
de nuestra categoría, que son categorías C. Estoy hablando de Pablo L. Ávila, por supuesto. Muchas veces nos vemos confrontados y enfrentados por un mindset en términos de lo que las cooperativas deben ser en la categoría, en las otras categorías o en los otros tipos de cooperativas. Entonces, ese es un punto importante porque en realidad yo no debería perder el tiempo mirando eso. Lo que yo tengo que es invertir tiempo, pensar en qué cosas quiero cambiar. No estamos hablando de mejora continua, estamos hablando de cambio. La mejora continua es la calidad. Y la calidad es el piso. No voy a hablar mal de la calidad, ni mucho menos. Es un elemento inherente e innecesario para la estrategia, pero no es su techo, es su piso. Cuando yo entro en procesos de mejora continua, estoy mirando una suerte de estrategias que generan cambios de alguna forma, por supuesto que sí, pero el foco principal es generar cambio y después no cambiar tanto, mantener. En cambio, la estrategia es generar cambio para ser diferente a donde estaba antes, para ser diferente a lo que era antes, para ser diferente en relación al futuro. Entonces, cuando hablamos de pensar estratégicamente, en realidad me tengo que pensar individualmente y después colectivamente en qué queremos cambiar. Y la realidad es que la mayoría no quiere cambiar nada. Nos cuesta muchísimo el cambio porque el cambio tiene que ver justamente con eso, con el cambio, valga la redundancia, pero no es una redundancia obvia. Significa modificaciones en algunas cosas, transformaciones sustanciales que la mayoría de nosotros no está dispuesto a pagar el precio. Y se nota porque en muchas organizaciones, y hablando de organizaciones de todos los sectores, la gente quiere generar un cambio lo suficientemente rotundo para que sea muy diferente a lo que era ahora dentro de un tiempo, pero sin cambiar nada. Cuanto menos cambia es mejor, me dicen algunos. Pero es que no, todo nuevo tiene que ser, pero no vamos a cambiar tanto. Porque si no, viste que la gente se pierde. Y bueno, ese sí es un problema que nosotros tenemos que mirar porque tiene que ver con la realidad. Nos cuesta muchísimo cambiar, justamente porque los procesos de cambio afectan una parte o toda la organización, las cuales pueden ser o no aceptados por los miembros y los directivos organizacionales. Nos costó muchísimo hacer esto y ahora viene alguien a decirnos todo esto hay que cambiar. Lo que nos costó llegar acá, el proceso de cambio significa transformación. Significa entender que lo que no tengo es mejor que lo que conseguí. Aunque parezca una cosita así muy sencilla, no lo es. Por eso a la gente le cuesta mucho cambiar individualmente. Transitar estos caminos significa comenzar a ver algo que otros no ven y aún en momentos de gran crisis tomar decisiones para, incluso parece que estamos reduciendo todo, cerrando todo, pero para generar algo que hoy no está, tiene que ver con estos procesos de gestión del cambio que no siempre son tan fáciles de administrar. La mayoría de la gente se resiste. Y los que lideran ese tipo de cambios generalmente no son bien considerados. Porque muchas veces los cambios generan resultados posterior a la gestión de quienes los lideran. Eso es así de obvio. Sobre todo en las cooperativas, en donde los cambios no se dan por decisiones individuales no más, ni decisiones grupales, sino por consensos políticos. Cuando hablamos de política, no estamos hablando de la política partidaria cooperativa o de la política partidaria nacional, que bastante problema nos hace. Estamos hablando del aspecto político que hace que la distribución del poder nos permita trabajar juntos. Principio sencillo. La estrategia es consenso. No es estar de acuerdo, sino consenso sobre qué es lo que se quiere hacer. Y ese consenso no siempre se logra porque generalmente, como decimos que es político, la política está basada en la distribución de poder. Y muchas veces parece que ese poder tiene mucho que ver con situaciones muy particulares más que con situaciones generales. Entonces, este es el primer punto. Yo quiero concentrar en lo que aparece en la última parte, donde dice que los cambios pueden ser graduales o radicales y motivados por disfunciones o niveles de desempeño inferior a lo esperado. Ese es el primer punto para pensar en el cambio. Como decía, por supuesto que no es tan fácil, porque muchas veces generar un cambio
significa incluso concebir un nuevo tipo de organización. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos participado en la 6ª cumbre de cooperativas, la que se hizo hace unos días. A mí me cupo el poder moderar una mesa de educación y poder participar en varios otros espacios. En la mayoría de los casos la discusión era, ¿qué somos? Somos una cooperativa multiactiva orientada a servicios sociales, entre ellos los servicios financieros, o somos un ente financiero más que intenta mantener ciertas características de las cooperativas. Estamos hablando de una discusión enorme, no es tan fácil. Y si todo un grupo se sienta a conversar sobre ello, entonces quiere decir que hay algunos aspectos allí que hay que considerar. Por otro lado, aspectos propios de la educación. O sea, la educación cooperativa es un factor estratégico. ¿Qué significa un factor estratégico? Eso es estratégico. Dice Orlando, uno está tomando el pelo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando decimos que es un factor estratégico, decimos que es esencial. Y durante las sesiones de la mesa de trabajo de educación, hay una palabra comentada y con diferente énfasis o a través de diferentes términos que se fue presentando constantemente, la palabra planificación. Hay una palabra que casi no escuché, estrategia. En algún momento alguien habló de la estrategia, pero la mayoría hablaba de la planificación, pero no de la estrategia. Y eso me gustaría, por lo menos en esta sesión de hoy y la sesión que tiene que ver con nuestra próxima reunión, es que podamos pensar en eso. O sea, nuestras cooperativas, ¿qué necesitan? Una planificación, un plan estratégico, una estrategia. La respuesta necesitan todas esas cosas, pero lo más importante que una organización cooperativa necesita es una estrategia. Adelantando un término que después vamos a revisar, porque la estrategia es una decisión sobre qué hacer, no cómo. Entonces confundimos el plan estratégico con la estrategia. Por eso a veces hay cooperativas y organizaciones que no son cooperativas, que tienen muy claro cómo hacer las cosas, pero no tienen en claro qué es lo que deben hacer. Por eso se van al norte, al sur, al este, al oeste, al mismo tiempo no se mueven para ningún lugar, pero hacen todas las cosas correctamente. Entonces mi maestro y mentor Alberto Levi siempre habla de eso, o sea, vamos a hacer correctamente las cosas o vamos a hacer correctamente las cosas correctas. Hay un juego de palabras ahí, pero tiene que ver con, no es solamente hacer correctamente las cosas que están dichas que deben hacerse, sino que deben hacer correctamente las cosas correctas. Eso diferencia la calidad de la estrategia. Vuelvo a insistir, no estamos hablando más de la calidad en ningún aspecto, sino darle la verdadera importancia que tiene esta actividad dentro de la organización porque nos da la estructura de base. Bien, dicho esto, y disculpen que yo a veces hablo y no es que voy a andar leyendo los slides por ahí, si ustedes quieren intervenir, decirme alguna cosa, métanle y si quieren, che, Orlando, vamos a avanzar, entonces avanzamos, tampoco va a haber problema. Yo por ahí lo que quiero es justamente que entendamos es que el pensamiento estratégico es la capacidad de reflexionar los aspectos esenciales. La gente confunde que la estrategia es tomar la decisión. Hay que tomar ya la decisión luego. Sí, las decisiones deben tomarse, pero las decisiones se toman en un proceso de reflexión conjunta y colectiva. Y a veces eso nos cuesta bastante. Algunas características del cambio voy a ir, es como exponiendo, no es que me voy a poner a leer todas, sino que justamente, de hecho el material lo van a tener también y les pido disculpas que por ahí no estaba disponibilizado antes. Pero algunos dicen que el cambio de hecho es una estrategia organizacional y en realidad nosotros entendemos que la respuesta al cambio es la estrategia, pero es una definición interesante para entender que no hay estrategia sin cambio ni cambio sin estrategia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas organizaciones que tienen un espectacular plan estratégico, pero si no van a cambiar nada, ese plan no es estratégico. Es un plan funcional, es un plan táctico, puede ser un plan operativo, pero estratégico no. Porque cuando hablamos de plan estratégico es porque yo estoy enfrentado al cambio. O sea, hay cosas que digo, y la palabra enfrentado no es enfrentado con hostilidad. Quiere decir, tratando de entender qué cosas quiero que se transformen, se modifiquen, se ajusten, se mejoren, y sobre eso armo una estrategia que significa qué cosas voy a hacer para que ese cambio ocurra. Así parece tan simple
Y de hecho lo es. Entonces decimos, bueno, ¿sabe qué? Ya entendí todo, dejamos acá y nos ponemos a trabajar. Y ese es el otro punto de la estrategia. Hay una parte que tiene que ver con el concepto de la estrategia y otra parte que tiene que ver con el aspecto pragmático, práctico de la estrategia, y muchos van a empezar a decir, híjole, pero yo hago esto. Por eso le decía, cuidado, que a veces mucha gente dice, no, el tema de la estrategia y todo lo demás. Yo le voy a hablar de mi maestro, le voy a hablar de Porter, le voy a hablar de Sun Tzu, le voy a hablar de Fred David, de muchos autores. Hay muchísimos autores que hablan de la estrategia, pero no quiero que nos vayamos de esta actividad sin entender que esta es una actividad lógica, básica, concreta y simple. La complejidad de la organización sí hace que las decisiones no sean simples. O sea, no podemos confundir la complejidad organizacional, sobre todo en una cooperativa que está orientada a aspectos sociales, que maneja dinero que no le corresponde, porque corresponde a la totalidad, que a veces no es fácil salvaguardar ese recurso, y a veces como el que tenía un talento, digo, sabe que este maestro es más loco que una cabra, yo guardo el talento y después cuando él viene, le doy y ya está, y yo me libro. Y cuando el maestro se enteró que el tipo escondió el talento, se volvió loco. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Claro, le parece que le decía en hebreo, pero vamos a decir que lo decía así. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a hacer ese tipo de cosas? Por lo menos hubiera puesto en el banco, compañero. Por lo menos algún interés, ok, va a salir. Estábamos hablando del año cero, del siglo cero, o del siglo I. Entonces, imagínense, hay cosas que son principios muy básicos. Bien, ahora, ¿qué sí vamos a mirar? Primero, se promueve con el fin de mejorar el desempeño, dijimos. ¿Y por qué? Si es tan bueno, ¿por qué no se hace? Porque puede poner en peligro la marcha organizacional. Cada vez que se genera un cambio, todo el mundo se resiste, porque todos los cambios generan modificación en el paradigma, y cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. El cambio es espectacular, las estrategias son fabulosas, pero en la realidad genera mucho riesgo. ¿Qué significa uno de los riesgos que puede generar? Estoy acostumbrado a hacer las cosas de una forma y a pensar las cosas de una forma, la estrategia me va a decir que tengo que cambiar mi forma de hacer, y por supuesto que me voy a resistir, porque si algo cambia, mi desempeño es el que se modifica inicialmente. Entonces, por eso muchas organizaciones, permiso, cometen el error de creer que porque tengo la estrategia el éxito está asegurado, y porque dije que voy a hacer algo enseguida el resultado sale. La respuesta es no. O sea, hay muchísimas cosas con las que hay que trabajar, y hay una cosa que la mayoría de las organizaciones de nuestro país no hace, a diferencia de los equipos deportivos, por ejemplo, practican. O sea, yo no puedo meterme en algo sin practicar. Entonces, eso es una cuestión bien interesante de entender, porque parece que todo el mundo está tan ocupado que no se puede practicar, y estamos jugando la final, pero no se pudo practicar antes y vamos a la final de manera improvisada. Dicho así, nos damos cuenta en las irresponsabilidades que a veces hacemos con cosas que son importantes. Bien, pero aún así hay algunas cuestiones aquí importantes, y yo quiero resaltar el famoso término de la resiliencia. Dice, la capacidad con lo que cuenta la organización para adaptar esto, para adoptar los cambios, adoptar y adaptar, adoptarse y adaptarse a los cambios. No es fácil. Por eso hay muchas organizaciones que en este proceso parece que van a desaparecer y resurgen, justamente porque estos procesos de cambio le obligan a pensar ciertas cosas. Bien, hasta acá no sé si hay algún comentario, grito de auxilio, rechinar de dientes. Por supuesto que la tarea no tiene que ver con escribir en algún lugar todo lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? No, la tarea no pasa por ahí. Pero no, ok. Ok, pero no es mala idea. Ahora que estoy pensando, es buena idea decirle que hagan un resumen de todo lo que escribí en no menos de 50 páginas. No es mala idea. Y sí, ¿verdad? Algunos se ríen, pero le vamos a dar la grabación reciente dentro de 2 semanas. Ok, muy bien. Sigamos avanzando. Tipos de cambio. Hay cambios que son muy pequeños, como son cambios en áreas. Acá se llaman departamentales, pero hay otros cambios que son temporales, son fuertes. Son cambios generales. Y
después de la pandemia y en este tiempo que no sabemos qué es, porque es un tiempo absolutamente indefinido, no sabemos si estamos en pandemia, al final de la pandemia, post-pandemia, inicio del post-pandemia, final de la pandemia, inicio. No sabemos dónde estamos, pero sabemos que estamos ahí. Nos ha llevado a tener cambios disruptivos muy grandes. Nuestra propia cooperativa, Pablo L. Ávila, bueno, todos los integrantes de la cooperativa sabemos a qué cambios nos referimos. Hemos tenido cambios muy drásticos. Y esos cambios requieren adaptarse a un montón de cosas. No quiere decir, bueno, che, cambiamos, qué bien que está. No todo está bien. Algunos cambios han sido desde el punto de vista de la reflexión estratégica y otros cambios han sido evidentemente de la reacción. O sea, eso tenemos que entender, pero son procesos con los que nos movemos. Y aparece el cambio radical, justamente cambio que se realiza en forma inmediata, un cambio drástico de toda la organización. Y a veces afecta a todo el mundo, incluso en la esencia de lo que la organización es. Hoy una cooperativa es un centro de servicios sociales, es un centro de servicios financieros que tiene algunos servicios sociales, o es un centro de generación de propuestas de valor social. Parece que estamos haciendo un jueguito de palabras, pero estamos definiendo la esencia de la organización. Dice, no, pero eso hay que hacer cuando la organización sea grande. Como aquel dice, vamos a enderezar el árbol cuando está enorme. Entonces, porque hay muchas cosas que nosotros justamente de estos aspectos siempre decimos, no, somos demasiado chicos para esto. Ahora cuando seamos grandes vamos a entrar en el hábito. Ahora cuando seamos grandes, bueno, ya vamos a tener los recursos. Y generalmente en la estrategia no funciona así. Porque si voy a esperar a tener los recursos para hacer algo que no hago porque los recursos no llegan, los recursos no llegarán porque lo que tengo que hacer no lo he hecho, entonces termina siendo una espiral negativa. El comentario que les voy a hacer ahora es un comentario que lo vamos a ver varias veces. Entendemos que las estrategias tienen que ver con cosas medias raras, ya dijimos, aunque no es ni metafísico, tiene que ver con el futuro. Entonces sabemos que la estrategia es un conjunto de decisiones para llevar a una organización que no tiene las condiciones a un futuro que no existe, con los recursos que no tiene y con las competencias que las personas todavía no desarrollaron. Esa es la locura más grande de la estrategia. Por eso hay que tener audacia para poder pensar estratégicamente, porque es un trabajo conjunto. No tiene que ver solo con uno o dos mentes brillantes, que las hay. En todas las cooperativas las hay. Estoy excluyéndome por las dudas, no pensé que estoy diciendo que soy una mente brillante. Pero sí, las mentes brillantes hay, pero hay algo que mucha gente se olvida. La inteligencia colectiva siempre supera a la inteligencia individual. Entonces, eso es también un tema a considerar. Y el otro es el cambio gradual. Entonces, tenemos cambios en áreas o departamentales, tenemos cambios generales, tenemos cambios radicales o disruptivos y tenemos cambios graduales. Esto vamos tranquilo, vamos a llevar esto de una manera más o menos controlada para que cuando estos pequeños cambios de manera paulatina están llevándose a cabo, si lo miramos desde la estrategia, quiere decir que están relacionados a los planes, a las operaciones, a los recursos. No es porque no nos dan las hormonas para tomar otras decisiones, sino porque esa es la decisión que tomamos. O sea, es muy fácil hacer un cambio radical en la decisión, pero no es tan fácil sostentarla. Porque como les dije, el cambio radical nos quita todos los parámetros. En cambio, valga la redundancia, los cambios graduales son más fáciles de sustentar, pero llevan más tiempo. Pero qué bueno, a lo mejor si me equivoco en algún punto, también lo puedo corregir. El origen de los cambios, las necesidades internas y las necesidades externas. Y acá quiero hacer otra salvedad, sobre todo en la naturaleza de nuestras organizaciones. Muchas veces nosotros generamos cambio por lo que nos presionan. Generamos cambios por el INCOP. El INCOP nos presiona con alguna resolución y generamos un cambio. Muchas veces a las necesidades internas no le damos ni 5 de importancia. Las necesidades internas para una organización cooperativa tienen que ver con sus socios. Y que a veces los dirigentes y los gerentes cometen el error de hablar del socio, pero olvidarse como tal de quien realmente es el centro principal de las cosas que se deciden.
Y a veces no hay posibilidad de pensar en ello, a veces estamos pensando en la supervivencia. Por eso la estrategia siempre se va a mover entre dos polos, la convicción o la supervivencia. Esos dos polos hacen que uno vaya generando procesos de cambio estratégico. El cambio estratégico no se da en la reunión de dirigentes, en la reunión del día que se reúne la comisión directiva. Si no se pensó nada ese día, no va a salir nada. O sea, a veces cometemos el error de pensar, digo también por experiencias, de pensar que ahora estando todos juntos se nos va a ocurrir la super idea. A veces ocurre y a veces no, porque los tiempos a veces no son lo que deben ser. Pero no se olviden que en este módulo estamos hablando del cambio como una necesidad y del pensamiento estratégico como una habilidad del dirigente. Sí, pues Orlando, está todo bien, pero viste, yo no fui a la universidad, me va a decir alguien, no tiene nada que ver. Hay mucha gente que fue a la universidad, estudió todos los libros de estrategia y jamás le hablaron de esto. O cree que el plan estratégico es hacer la matrifoda y después hacer 2 o 3 acciones y sacar objetivos y ya está, listo, hecha la estrategia. Y les puedo asegurar que en algunos casos puede funcionar, pero en la mayoría de los casos no funciona así. Entonces, eso para que podamos entender. Y el otro tema tiene que ver con las necesidades externas. El otro gran tema que nosotros tenemos es que a veces, híjole, si dije que a veces no pensamos adentro, menos pensamos afuera. O sea, cuando hablamos de pensar afuera, estamos hablando de las cosas que ocurren en el contexto que nos están obligando a generar cambios. Cuidado que a veces nos llevamos o nos guiamos por los paradigmas. ¿Qué quiere decir? Hay que cambiar luego, hay que incorporar tecnología. Y por lo menos algunos sabemos que el sector cooperativo, en un número muy alto, es muy tradicional. No es ni bueno ni malo. Un sector tradicional que le cuesta adoptar los cambios, pero una vez que los adopta, los utiliza de una manera profunda. Pero tengo que saber cómo llevar el cambio. No estoy hablando solamente del cambio tecnológico. Fíjense que acá habla de modificaciones de comportamiento, legislación, situación económica, social, ambiental. El sector cooperativo es un sector muy particular que tiene un conjunto de características antropológicas o socioantropológicas que tenemos que entender. Que cuando uno está en el sector público o está en el sector privado, no lo entiende hasta tal punto que a veces uno se pone ansioso y nervioso porque estos tipos, ¿por qué cornos son así? No digo, no uso otra palabra porque te está grabando, pero creo que entienden lo que quiero decir. ¿Por qué no maduran un poco? No tiene que ver con madurez, porque estamos hablando además de un sector con una potencia económica enorme y con un conjunto de éxitos muy grandes. También hay fracasos, está todo bien. Y los fracasos son muy evidentes. Un sector que está permeado y caracterizado, condicionado por muchas injerencias políticas, y eso es lo que se tienen que ver. La mayoría dice, no, no, eso hay que aceptar nomás luego, así nomás luego es. Y cuando uno termina acomodándose a la injerencia política, pasa lo que hace muy poco pasó, y espero que no, pero va a seguir pasando, porque nuestro sector cooperativo tiene que retornar a sus raíces. Algunos nos hemos olvidado de eso. Entonces, estas cuestiones son importantes de considerar. ¿Qué es más importante, el excedente o es más importante el desarrollo de un nivel de vida adecuado para toda la comunidad? Respuesta que no es fácil. Pero todo el mundo quiere excedente. Sí, es cierto. Mucha gente confunde la cooperativa con un banco. Y la estructura organizacional de la cooperativa confunde al socio con un cliente. Entonces, cuando el cliente está todo bien, bienvenido sea al socio, pero cuando está mal, le largan los perros. Disculpen la frase un poco fuerte. Y no es socio, no puede ser socio porque está atrasado. He escuchado eso. Entonces, tenemos que tener este tipo de cuestiones, porque cuando hablamos de sensibilidad estratégica, las necesidades internas, las necesidades externas son importantes, sobre todo en una cooperativa, en el cual su protagonismo en el territorio es importante. No estamos hablando de que no tiene que quedarse en un lugar y que de ahí nomás luego es. Hay muchas cooperativas que tienen nombres de lugares, no hay ningún problema. La nuestra también, por la duda, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay un territorio que se cubre
Y eso es importante porque tiene que ver con la naturaleza comunitaria de este tipo de sistema económico que llamamos economía social y solidaria. Viene la otra parte. Algunos dicen, híjole, vos me hablaste del direccionamiento estratégico y me estás hablando de los cambios. ¿Cómo yo voy a direccionar estratégicamente a una organización si yo no sé cuáles son los cambios con los que me voy a encontrar? Es como que me voy a subir a una bicicleta. En la próxima vamos a ver un video pequeño, le voy a poner el link para que lo puedan ver. La bicicleta tiene algún tipo de toque y cuando uno dobla para la derecha va a la izquierda y cuando dobla para la izquierda va para la derecha. Cuando uno pedalea va para atrás y cuando uno va para atrás va para adelante. Entonces, ese tipo de cosas yo no puedo pensar estratégicamente si yo no sé con qué me voy a encontrar. La mayoría de la gente resiste a los cambios. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién resiste más a los cambios? Esa sí es una pregunta para el que quiera contestar. Algunos creo que ya saben la respuesta, pero por las dudas. ¿Quiénes son los que más se resisten a los cambios? El conformista. Ok. Si tuviéramos que mirar jerárquicamente dentro de la organización, ¿quién resiste más a los cambios? Por las dudas, esta es una pregunta para todos los gerentes generales, presidentes de consejo y todo lo que está en el nivel superior, ¿verdad? Gracias, profe. Yo me jugaría, profe, la resistencia, de hecho, por naturaleza, toda persona está con eso, ¿verdad? Depende cómo lo miremos. A veces a nivel operativo se crea más resistencia porque no entiende el contexto por el cual se está desarrollando algún cambio o un plan de acción, ¿verdad? Ok. Y en otro punto, en la misma alta gerencia se crea la resistencia porque probablemente no tiene la visión o no tiene el acompañamiento suficiente para gestionarlo. Ok. Pregunta política, o sea, pregunta capciosa, respuesta política, doctor Rolando. Ahora la pregunta es más incisiva. ¿En cuál de los dos niveles se resiste más? Si alguien quiere contestar, por favor, no es solamente para el doctor Rolando, ¿verdad? Para todos. Creo que no es el único gerente general que nos está acompañando hoy, ¿verdad? No. Entiendo que también estamos grabando y si yo dijera ahora, bueno, vamos a sacar la grabación, los gerentes generales son los que más se resisten y la alta gerencia. Decir, no, eso no es cierto. Cierto es. Porque ¿dónde se toma la decisión de hacer o no hacer? Claro que en los mandos bajos hay boicot. Pero ¿por qué el boicot no se liquida? Porque estoy de acuerdo con el boicot. Y lo acepto. Digo, viste que los muchachos y las chicas. Sí, claro, es cierto. Entonces, la resistencia al cambio en las organizaciones, el punto más alto es los que toman las decisiones. Y ahí viene la otra, ya no es una pregunta, es una afirmación. Más de la mitad de los que toman decisiones no creen en la estrategia. Toman las decisiones nomás porque el INCOP pide y hay que llevarle un documento ahí total. Una vez que presentamos ahí está todo tranquilo y después cuando vienen hacemos los KPI, los indicadores, presentamos que está todo bien, pero en la realidad nos damos cuenta que no reproduce nuestra realidad, valga la redundancia, no nos importa tampoco, mejor que no reproduzca. Disculpen que estoy hablando con mucha crudeza. De alguna manera, si alguno no sabe, yo coordino el plan estratégico del INCOP. Está grabado, me hago responsable y es de conocimiento público, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los problemas que tiene la misma organización que nos controla, ¿verdad? O sea, sin detalles, yo no estoy metiéndome en detalles, sino justamente contar algunos aspectos. Había una mano levantada, no sé quién levantó la mano. Por favor, adelante, sin problema. Yo levanté la mano, profe, porque viví la experiencia de la resistencia a los cambios. Y quiero nomás aportar en ese sentido,
En la medida que no tenemos sentido de pertenencia, es cuando se produce más esta resistencia. Recuerdo cuando en mi rol de gerente, que tenía que convivir también con decisiones emanadas de parte del consejo y que me venían así en paracaídas, eso me producía mucha resistencia cuando no me convencían en primer lugar de por qué se generaba dichos cambios. Entonces, como era una conducta inconsciente, claro que por una cuestión de mando tenía que obedecer, pero no me apropiaba de la idea, entonces me resultaba muy difícil. A esto quería aportar. Yo creo que le pasa a muchos gerentes. En todas las organizaciones pasa, no solamente del sector privado, del sector público también. Le digo por mi propia experiencia. Diego Colmán hace un comentario, si me permitís, Diego, como está en el chat, entonces lo voy a leer, dice, ahí justamente estaba completando su comunicación, voy a volver a la de arriba. Dice, en gran mayoría la resistencia se da en los niveles de decisiones del Consejo de Administración y dependiendo del impacto en los colaboradores. Ok, dice, depende mucho de la comunicación efectiva practicada para bajar en puesta en marcha los cambios planteados. O sea, incluiste un concepto que tiene que ver con el de la comunicación. Sí, ya Sun Tzu lo decía, manejar una persona o manejar 1 millón es lo mismo, es una cuestión de comunicación. No es tan fácil, sobre todo si la mayoría de las organizaciones parte del concepto del problema de la comunicación, cosa que no es cierto, es un bluff, no existe problema en la comunicación. La comunicación es, por su naturaleza, como dijiste, más efectiva, menos efectiva, de mayor desempeño, de menor desempeño, herea, pero la comunicación no es un problema humano, la comunicación es inherente al ser humano. Que no nos pongamos de acuerdo tiene que ver con cuestiones propias de la gestión, o sea, y está muy bien como lo estás planteando, este es todo un tema para debatir, pero el gran tema es que yo puedo tener una comunicación clara, pero si no estoy convencido, estoy vendiendo humo nomás. Y les voy a dar un esquema muy sencillo. Vamos a asumir que todo lo que estamos acá vinimos a aprender sobre la estrategia. Y todo lo que estamos acá manejamos estrategia. Quiere decir que hemos participado en algún proceso. Es el supuesto nomás. En algunos casos coincide y en otros casos no coincide. Quiere decir, en algunos casos sí hay gente que tiene experiencia y hay gente que no tiene experiencia. Pero la pregunta es muy sencilla. Si yo le pidiera a cada uno de ustedes que en 5 minutos, no lo voy a hacer, pero si lo hiciera y le dijera, quiero que me cuentes tu plan estratégico individual. ¿Cuál es tu visión, misión, valores, si querés, tu determinación de aspectos críticos, factores de éxito, todo lo que ustedes quieran? ¿Cuántos pueden decir, este es mi plan estratégico? No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Ya les dije, la estrategia no tiene nada que ver con que esté bien o mal. Entonces, si fuera el caso, ¿cómo alguien que no tiene su propio plan estratégico va a dirigir una estrategia? Es una locura. Y ante eso nos encontramos en todas las organizaciones, incluyendo las cooperativas. Cuando uno empieza a darse cuenta, dice, no puedo dirigir el camino de nadie si yo no tengo mi propio camino, porque les voy a contar algo que mucha gente sabe pero no quiere aceptar. Su camino es muy diferente al camino que tiene que plantear en esa organización y algunos no tienen las condiciones para retirarse e irse a otro lugar por las dudas, ¿verdad? O de hacer otra cosa. Muy bien, comentarios hasta aquí. Disculpen que por ahí soy medio incisivo con algunas cosas, pero tenemos que comenzar a pensar que este proceso de la estrategia es, para algunos lo creemos así, esencial para las organizaciones. O sea, es lo mismo que yo me voy a ir a un lugar que no conozco, no tengo un mapa, pero igual me voy. Ya, ¿ok? Entonces, ese es el sentido muy obvio. Hoy en día tenemos el Google Maps, pero yo decido qué camino tomar. Y a veces si no lo conozco me voy por cualquier camino. Entonces también esas son cuestiones. A veces, y como bien dice el dicho, disculpen, el plano no es el territorio.
Por eso la estrategia no tiene que ver solamente con el conocimiento general del proceso estratégico, sino también con el conocimiento del territorio, la experiencia que tenemos para llevar adelante un esquema. Muy bien. Avanzamos en este punto entonces y ya seguimos. Llegamos hasta donde llegamos, no hay un lugar así, punto fijo para llegar, pero el proceso estratégico se basa en decisiones, dijimos. Ok, bien, perfecto. ¿Cuántas? Y según algunas cosas que nosotros sabemos, hay muchas decisiones, pero hay tres que son fundamentales. La imagen institucional, los socios y la comunidad, o sea, incluye clientes, beneficiarios, stakeholders y productos y servicios. O sea, yo no puedo trabajar un plan estratégico sin poner esto en claro antes de empezar el proceso del plan. O sea, esto no viene después, esto viene antes. Algunos, sobre todo los que en su organización tienen área de marketing, les voy a dar un término, se llama posicionamiento. Esa es cosa de marketing. No, es una cuestión estratégica. La imagen institucional no puede estar a cargo de un área. La imagen institucional tiene que estar a cargo del equipo estratégico. Y ahí viene la otra palabra clave o el otro término que quiero que comencemos a pensar si realmente vamos a trabajar con direccionamiento estratégico dentro de las organizaciones cooperativas. Y entre ellas es tener un equipo que tome las decisiones. No estamos hablando que el Consejo de Administración por su naturaleza toma las decisiones, sí, pero hay un equipo estratégico que debe transversalizar el Consejo de Administración y que debe generar los acuerdos políticos necesarios para que las decisiones estratégicas vayan más allá de mi mando, por así decir. Vayan más allá de, hasta acá llego yo, y porque los planes estratégicos en muchos casos son muy diferentes a los ciclos en los que se mueve la dirigencia. Claro que la mayoría de la dirigencia lo que quiere es permanecer, está todo bien, no hay ningún problema. Es parte de las reglas del juego y hay que aceptarlas, pero el permanecer a toda costa y solamente una vez que se confirma mi permanencia, ahí pienso en el futuro, hay que tener bastante cuidado. Y decimos esto porque muchas organizaciones cooperativas de nuestro país hoy en día, aunque nosotros veamos que son súper fortalezas, hay muchas de ellas que tienen sus murallas bastante fisuradas, y no digo que es cuestión de tiempo para esperar que caiga. Nosotros no queremos que caiga ninguna cooperativa. No es esa la idea, que a ver que caiga. No, nuestras cooperativas se tienen que fortalecer justamente porque es un sector estratégico dentro del sistema económico nacional y el sistema social de nuestro país. No podemos estar deseándole el mal y que se caigan todo y que al final se... No, no es eso. Si hay algunas que tienen que reconfigurarse, en realidad todas nos tenemos que reconfigurar, por lo menos por el principio del cambio. Entonces tenemos que pensar también en un sector, en un sector fortalecido. O sea, no podemos tener organizaciones fuertes en un sector debilitado, no es lógico. Entonces, tres decisiones que tenemos que tomar, las mismas decisiones que tomo si voy a hacer un plan estratégico personal de cualquier organización: la imagen o el posicionamiento, los productos o servicios o el portafolio de negocio, como también se conoce, y a quiénes van dirigidos. Y esta es una cuestión importante porque este triangulito, sin intentar ser místico ni mucho menos, comparte con otra organización, quiere decir compite con otra organización en los cuales comparte los socios y la comunidad. Por eso hay que tener mucho cuidado, que a veces nosotros decimos fulano es mi competidor y ni se acerca a ser mi competidor. Y otro que no le doy ni bolilla se transforma en un férreo competidor. Entre ellos las cooperativas en los cuales muchos socios son partícipes, ¿ok? A veces nosotros miramos solo los bancos y hay otras cooperativas en donde muchos de nosotros somos socios de diferentes cooperativas y de hecho ahí hay un proceso de competencia también para revisar. Bien, dicho esto, entendemos que la planificación tiene su correlato o la otra cara de la moneda en relación con la evaluación. O sea, no puedo planificar sin evaluar. Y por otro lado, las personas y los recursos en relación con los objetivos. Fíjense que personas van primero, no recursos. Los recursos son necesarios, pero el recurso estratégico clave, que no es un recurso, pero es estratégico, son las personas. Porque las personas son las que hacen que las cosas ocurran. A veces sin el otro recurso que es el material, que no por eso quiere decir que sea menos importante. La gran pregunta es,
Y ahí viene porque esto se mueve siempre en disyuntiva, dice Michael Porter. O sea, cuando yo tomo una decisión, dejo de tomar otra. Algunos le llaman costo de oportunidad, que está basado en riesgo, y de hecho también es una disyuntiva. O sea, si voy a hacer A, no puedo hacer B. Puedo hacer A y B juntos, pero en la medida que haga A y B juntos, si son opuestos, no lo puedo hacer. Si hago los dos, tengo que distribuir los recursos. Entonces, la consulta que se da desde la estrategia, o sea, el foco central que une todo esto, ¿qué es más importante? ¿Lo necesario o lo posible? Esta es otra pregunta que les hago. Cuando pienso estratégicamente para mi cooperativa, no importa que sea chiquita, no importa que sea una cooperativa que recién inicia, no importa que sea una cooperativa que se va a transformar y es enorme, no importa eso, pero cuando pienso estratégicamente en mi cooperativa, pienso estratégicamente en mi organización, pienso estratégicamente en mi vida, ¿qué es más importante, lo necesario o lo posible? Esta es una disyuntiva. Y es una Lo, pregunta. po- lo posible, profe, en mi forma de pensar. Lo necesario ya Ok. está dentro de la planificación y bueno, sabemos cuál es la base y lo que es necesario para avanzar. Pero tenemos Ok. que mirar un poco más adelante y ver qué es posible, qué es posible hacer para nosotros, para la organización y Muy bien. apuntar hacia ahí. Ok. Porque si no, ahí volvemos otra vez a los puntos anteriores donde hablamos del conformismo, del por qué el gerente general no quiere que se avance. Después vamos a los colaboradores que de repente pueden hacer brazos caídos. Finalmente el gerente general es el que decide. Después tiene un equipo político arriba en el caso de las cooperativas, que si está ganando dinero tal vez se quiera posicionar ahí, no quiera avanzar en algunas cosas. Bien. Se metió en política partidaria y bueno, es una mezcla de muchísimas cosas que de repente pueden dañar la organización en este caso, ¿verdad? Y Ok. mirar lo necesario nomás, para mí sería estar en un status quo, no avanzar, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar qué es posible hacer y a Ok. partir de ahí mirar un poco más para adelante. Pero porque me alargué Bien. demasiado. No, buenísimo, buenísimo, Nico. Voy a precisar la pregunta. Para el proceso de planificación y definición de la estrategia, ¿qué es más importante, lo necesario o lo posible? Algunas cosas ya Nico estuvo comentando, ¿no? O sea, no estoy diciéndole a Nico, ni mucho menos, simplemente para seguir conversando. Y gracias, Nico. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Si ven que por ahí les cuesta para pensar en la cooperativa, piensen en sus vidas. Si tienen que definir algo que es importante, algo que es Lo- fundamental. los dos vienen de la mano. Sí, así mismo está ahí, pero ¿cuál de los dos más importante? Porque acá hay un principio que tenemos que aprender también. Voy a hacerle más fácil. En esta disyuntiva que estamos aprendiendo ahora, entre lo urgente y lo importante, ¿cuál de los dos pesa más en la estrategia, en la formulación de la estrategia? Perdón, no Me escuché. Alguien está hablando, pero Urgente, profesor. lo urgente. Ok, muy bien. Si me permitís, profe, un poco Metele, compartir. Rolando. Dale, doctor, metele. En la formulación, lo importante. En la gestión, lo urgente. Ujú. El principio son las prioridades estratégicas. El gran problema de la estrategia son las prioridades. O sea, yo voy a formular mi estrategia con lo que puedo o voy a formular mi estrategia con lo que es necesario.
Porque ese es el gran problema que les dije al principio. Cuando tengamos el recurso vamos a hacer. Mientras no tengamos el recurso no hacemos, y no hacemos porque no tenemos el recurso, no tenemos el recurso porque no hacemos, y no hacemos porque no tenemos el recurso, y por eso tampoco hacemos, porque el recurso tampoco vamos a tener. O sea, la formulación de la estrategia se hace sobre lo necesario, no sobre lo posible. Si no, voy a poner el caballo delante el carro delante del caballo. O sea, si tengo, hago, si no tengo, no hago. La mayoría piensa así. Ahora, comiencen a mirar sus vidas. La mayoría, si usa esa lógica. Algunos de ustedes se han arriesgado con cosas que a lo mejor estaban fuera de su alcance, fuera de lo posible, pero era necesario y lo hicieron. No esperaron a que cuando yo tenga los no sé cuántos millones y me iba a comprar la casa. No, porque la casa era necesario en ese momento, ahora no tengo y me arriesgo. Es más importante la casa o el vehículo. Algunos se metieron en las dos cosas. No digo ni que esté bien ni que está mal, no estamos haciendo juicio de valor. En las estrategias, lo que se aprende son sobre prioridades. No existe 50-50. Ese es el principio del riesgo. El principio del riesgo es 50-50. Algo que puede ocurrir o que no puede ocurrir, pero tengo que tomar una decisión. En la estrategia decido, ¿hago o no hago? Y no estoy muy seguro, porque si tomo una decisión 50-50, no voy a hacer. Y si voy a esperar a tener, entonces tampoco voy a hacer. Ese es el gran tema que tienen muchas organizaciones de nuestro país, incluso las cooperativas, que están esperando tener el recurso para hacer, cuando en realidad el recurso nunca va a venir si no hago primero. Es un principio de la estrategia. Algunos dirán, no, pero ese principio no funciona. Entonces muchas organizaciones no sabemos ni cómo existen, entre ellos la nuestra, porque hicimos cosas sin tener. Si hubiéramos esperado a tener para hacer las cosas, nos hubiéramos quedado esperando y estaríamos esperando todavía. No quiere decir que por eso todas las cosas salieron bien. Eso no es así. Pero fíjense, principio de la estrategia, lo necesario sobre lo posible, lo importante sobre lo urgente para la estrategia. Las prioridades estratégicas definen estos elementos porque a partir de ahí asigno los recursos estratégicos. No quiere decir que porque los asigne los tenga. O sea, mucha gente confunde eso. Vamos a ir de viaje. Dice, sí, vamos a ir a Brasil. Estamos pensando en ir a Brasil. En serio, vamos a ir a Brasil. Bueno, ahora cuando tengamos plata, vamos a ir. Antes ni pensemos en eso, mejor no pensar. No, pensemos en otra cosa. O sea, hay un riesgo en todo eso. Algunos se arriesgarán, irán y otros no. Algunos siguen todavía pensando en irse, otros ya fueron y volvieron 3 veces. Ok, entonces ese tipo de cosas tiene que ver con riesgos. No estoy alentando a nadie a que se vaya de viaje sin pensar en nada. Estoy diciendo nomás cómo se mueve la estrategia. Estos son sus extremos. No puedo pensar estratégicamente pensando en lo posible, en lo necesario. Para hacer esto es necesario tener este tipo de cosas. Ahora, si después me doy cuenta que no tengo, entonces desde lo posible ajusto. Pero si ya ajusté desde lo posible, cercené mi estrategia. Ya no tengo una estrategia, lo que tengo es una táctica. Y por otro lado, un sistema de control de gestión. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque en el pensamiento estratégico de inicio estoy planteando este tipo de cosas. ¿Por qué lo pensamos entre los dirigentes? Porque los dirigentes son los que tienen que dar las orientaciones a los gerentes para que tomen algunas decisiones, pero los gerentes, y con todo el respeto, no pueden tomar todas las decisiones estratégicas, porque eso es responsabilidad de los dirigentes. Lo que deben hacer es proponer las decisiones estratégicas. Pero los dirigentes no podemos quedarnos en, yo no sé nada de esto, métanle nomás, porque es enorme la responsabilidad que cada uno tiene en lo que a cada uno le corresponde. Y esa es la diferencia que creo que el doctor Rolando lo estuvo comentando, y agradezco mucho, doctor, entre estrategia y gestión. El gran problema es que mucha gente adolece de estrategia y piensa que tener un plan ya es tener todo armado, y a veces no he tomado las decisiones sobre qué hacer. Entonces, cuando yo pienso estratégicamente, decido qué hacer, y cuando pienso en un plan, decido cómo. Entonces, mucha gente se pasa horas tratando de armar planes, pero no tienen estrategias.
define los detalles de enero, febrero, marzo, le da los recursos, un montón de cosas y no mira la consistencia que hay entre las decisiones que toma. Bien, entonces, este es un punto como para ir revisando. Es para seguir reflexionando. Tampoco decir, bueno, acá está, esta es la verdad, gente, coman esto y con esto solucionan el tema. No, es un proceso que en la mayoría de las organizaciones, la mayoría se encuentra con este problema. Y les digo por qué. Porque en el ejercicio estratégico todo el mundo está tratando de encontrar la gran decisión sin reflexionar estratégicamente sobre las decisiones que debe tomar. Entonces, cuando hablamos de planificación, y yo avanzo, ustedes me dicen retrocedemos, conversamos, no hay ningún problema. Cuando hablamos de planificación, me parece que ese grito es para ahí, no sigamos más, ¿verdad? El grito de auxilio es. Cuando hablamos de planificación, entonces estamos hablando, Ramiro, si por favor podés cerrar el micrófono, así estamos todos cómodos, incluso el bebé que tiene que estar con la mamá. Muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos de planificación, decimos que la planificación es un proceso. Y cuando hablamos de la estrategia, decimos que son aspectos esenciales. Y ahí viene la gran pregunta. Dice aspectos esenciales de la organización teniendo en cuenta los objetivos de largo plazo, la visión y los propósitos trascendentales en la comunidad. Acá cuando habla de visión no estamos hablando de la visión que se escribe en la pared, que de alguna manera debería ser, pero puede ser que la visión sea otra. Sería bueno que coincidan, queremos decir, pero no siempre se da de esa forma. Entonces, parece que no me escuchó Ramiro. Bien. Cuando decimos que es un proceso de trabajar aspectos esenciales, quiere decir que la estrategia se centra, ¿qué significa esencial? ¿Alguien me ayuda? Porque no tengo ni idea qué significa. Es muy linda la palabra, pero no sé qué significa. ¿Alguien me ayuda? Lo importante, profe. Lo importante. Gracias, Nico. ¿Las cosas importantes son muchas o pocas? Cada pregunta tonta hago yo. ¿Las cosas importantes son muchas o pocas? Muchas son, profe. Muchas. Vamos a hacer un siguiente ejercicio para poner a prueba que son muchas. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Porque puede ser que alguien piense otra cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que habla el doctor Rolando y todo le tiene el miedo. ¿Verdad, doctor? Sí. Cómo manejar la estrategia mejor que todos nosotros. Yo, mira cómo tiemblo hablando de estrategia delante tuyo. Mira cómo tiembla mi mano. Vamos a poner es una hipótesis y vamos a poner a prueba la hipótesis. En los próximos 5 minutos, algunos conocen el ejercicio. En los próximos 5 minutos vamos a pensar en la estrategia tratando de encontrar los aspectos más importantes que hay. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Sí, profe. Ok, entonces vamos a pensar en los aspectos más importantes según lo que hemos aprendido aquí y lo que ustedes ya sabían sobre la estrategia. En este momento son 6:12, vamos hasta las 6:17. ¿Está bien? Cuando yo digo 1, 2, 3 van a empezar, pero cuando digo 3 y digo empiecen van a parar la respiración, van a dejar de respirar por 5 minutos. Las cosas esenciales, ¿son muchas o pocas? Pueden respirar para no morirse, ¿verdad? Y ahora vuelvo a consultar. ¿Las cosas esenciales son muchas o pocas? ¿Alguien me responde o ya se fueron todos al mazo? No, en este caso, pocas, ¿verdad? Ok,
Ok. Yo me refería nomás, profe, un poco, si me permití Sí, claro, compartir claro. cuando se habla de la estrategia, sobre todo la formulación, ¿verdad? Hay tantas aristas que uno debe de considerar, ¿verdad? Desde aspectos financieros, de aspectos de capital humano, y va abarcando aspectos tecnológicos. El año pasado estoy hablando sobre métodos de trabajo ágiles, son tantas cosas que tenés para hacer, ¿verdad? Y Ujú. cuando le da prioridad, te encontrarás que por lo menos hay 20-80 de lo esencial. Por eso me refería, a veces son tantas cosas lo esencial, ¿verdad? Que si a veces me pongo del lado del director, ¿qué es lo que quiere el director del consejero? Bien dijiste hace rato, el consejero está muy preocupado por excedentes antes que mejorar calidad de vida. Ok. Vuelvo a Y insistir. eh, Siguiendo tu lógica, ¿las cosas ah, esenciales son muchas o pocas? bueno, en este caso son pocas porque hablé de excedentes, ¿verdad? Al final hay que Mm. generar excedentes, va a generar rentabilidad y bueno, el trabajo detrás de eso que está debajo del agua, hay uno que no se ve. Mm. Ese es el gran problema que a veces tenemos, por eso se llama disyuntiva. Si quiero desarrollar el pensamiento estratégico, tengo que desarrollar la capacidad de priorizar. No todo es estratégico y no todo es estratégico de primer nivel, porque a veces confundimos eso. Le voy a leer algo del famoso general Sun Tzu. Dice, la guerra es asunto de importancia vital para el Estado. Estoy leyendo de manera literal. La provincia de la vida y de la muerte, el camino a la supervivencia o a la ruina. Es forzoso estudiarla a fondo. Las cosas esenciales son muchas o pocas. Disculpen que insista con la respuesta. ¿Qué les parece? Son pocas y están relacionadas con la vida o la muerte de la organización. Una decisión estratégica es aquella que si tomo mal, amonte mal. Si no, no es estratégica. Por eso muchas de nuestras organizaciones cooperativas no están ni ahí de tomar una decisión estratégica. Le aterra tomar decisiones estratégicas. Lo que hacen es completan algunas cosas. No solamente estamos hablando ahora de las cooperativas, estamos hablando de todo tipo de organización. Porque la reflexión de la estrategia tiene que ver sobre aquellos cambios que van a hacer que si me equivoco amonte más. Si no, no es estratégico. Por eso a la gente le cuesta tanto tomar una decisión estratégica. Porque es como quedarse sin aire. Hay otras cosas que resisto más. A eso entiendo, por eso es bueno que el equipo estratégico entienda cuando va a tomar una decisión estratégica y no solamente diga que están haciendo un plan estratégico y se pasan horas pensando en cosas que no tienen mucho sentido, que incluso cualquiera lo puede resolver, bien o mal. O sea, el equipo estratégico tiene que ver con que toma esas decisiones esenciales, teniendo en cuenta los objetivos de largo plazo, la visión y los propósitos trascendentales en la comunidad para una cooperativa. O sea, si no, no es estratégico. Por eso planes estratégicos con 270 objetivos no son nada. En la mayoría de los casos, lo que no quiere, en la mayoría de los casos no nos llevan a ningún lado. Lo que no quiere decir que 270 objetivos no sean importantes. Lo que digo es que no todos son estratégicos. Algunos son urgentes. Otros son posibles. Pocos son necesarios y mucho menos quizás sean importantes. Entonces, eso son cuestiones que tenemos que considerar. Entonces, ese es un comentario que quería hacer porque esto es parte de la reflexión. Cuando nos vamos a sentar a pensar estratégicamente, definimos factores críticos de éxito y grandes desafíos. No son 200, son 5, 6. Tampoco son 2. O sea, tampoco así en 2 vamos a resolver todo. Las organizaciones son complejas. Después nos anden diciendo, el profesor Orlando dijo que son 4 objetivos nomás. No, hay organizaciones que toman muchos más. Pero cuanto más objetivos tomo y si no tengo una priorización entre ellos, lo que termino es poniendo la carne en el asador completo, poniendo todos los recursos. Y bueno, hagamos simple matemática. Si yo tengo 20 acciones y tengo 100 recursos,
100 dividido 20 me da la cantidad de recursos que le doy a cada uno. Si yo tengo 100 recursos y ahora tengo 30 acciones, 100 dividido 30, la cantidad de recursos se reduce. Imagínense si no priorizo encima. ¿Ok? Termino haciendo lo que muchas organizaciones hacen. Empiezan por debajo y no por lo más importante y terminan trabajando sobre lo urgente. Dicho esto, por favor, están libres de comentar, participar, métanle nomás. Dice que la planificación, porque es un proceso, desarrolla habilidades, ya sabemos, estratégicas quiere decir para identificar aquellos aspectos más importantes, de sensibilidad justamente para saber aquellos que, porque hay mucho de cualitativo, que a veces uno tiene datos cuantitativos y uno le huele mal, entre comillas, o le huele mejor. Uno parece que hay ciertas cosas que podrían ser, y puedo equivocarme también, pero es parte del proceso, de prospección, quiere decir miro hacia el futuro, genero líneas de futuro, escenarios futuros y diseño. Ahora viene la otra cuestión. Para un poquito. ¿Por qué diseño, profesor? Porque la estrategia es respuesta a los cambios. Ok. Quiere decir que si yo voy a trabajar la estrategia, van a haber cambios. Es obvio. Y hay que diseñarlos. O sea, y generalmente muchos de los cambios se van a reflejar en la estructura organizacional. O sea, no puedo pensar en una estrategia sin cambio en la estructura. Por eso, en este espacio, lo que estamos haciendo es pensar estratégicamente. Quiere decir, considerando un montón de cosas, como para poder entender por dónde va el direccionamiento estratégico, porque el gran tema en la estrategia no es qué hacer. Muchas veces en la estrategia el tema es qué no hacer. No puedo hacer todo. ¿Ok? Piensen en una estrategia personal para cada uno de ustedes. Hay cosas que no van a hacer. Hay cosas que van a tener que dejar de hacer. Y hay otra cosa que sí o sí luego van a tener que hacer. Pero no van a poder hacer todo lo que quieren. O sea, primero lo van a plantear como necesario. Esto es todo lo que creo necesario. Y después viene el factor de la realidad que me va a decir esto es posible. Y voy a mirar entre lo necesario, lo más importante, justamente para darle prioridad, y algunos de ellos no son urgentes. Y ahí vienen los grandes toques de la gestión. Cuando estoy tratando de gestionar algo importante, pero que no es urgente. O cuando todo el mundo me pide que tome una decisión sobre algo urgente y colisiona con algo importante. Ese es el mundo real de las organizaciones. Ahora, hablamos de planificación, quiere decir, ya definimos, vuelvo ahí. Planificación es un proceso. Si definimos proceso, quiere decir es un conjunto de actividades. Y ese conjunto de actividades pueden estar ordenadas. De hecho, tiene un orden. Hay libros que hablan del orden y algunos hablan y otros deshablan, pero por eso es un proceso, conjunto de actividades que se encadenan. Más sistémico, más sistemático, pero se van encadenando. Otra palabra que es equivalente o de la equivalencia polisémica, pero en el fondo, o equivalencia semántica, perdón, quiere decir que es más o menos igual, pero que aquí lo estamos usando con otro sentido, que es el planeamiento. O sea, al final es lo mismo, planificación y planeamiento por las dudas, pero acá yo le quiero cargar de un significado diferente. El planeamiento está relacionado a la actitud para desarrollar soluciones teniendo en cuenta los recursos, los detalles y las consecuencias. Pea la problema ajena. Hay mucha gente que sabe el proceso, pero no tiene actitud para acompañar el proceso. Por eso hay mucha gente que, aunque sabe, no acompaña y evita que se puedan revisar las tres cosas que están ahí. Los recursos, pero lo más importante son los detalles y lo más importante son las consecuencias. Cada vez que decido algo van a haber consecuencias, porque decidí o porque no decidí. Algunas consecuencias van a ser más fáciles de identificar y caracterizar que otros. Como esto es sistémico, a veces uno toma una excelente decisión y después se da cuenta que cometió un pequeño error. Y un error que puede explotarnos en la cara. Dejamos de hacer tal cosa, no, está bien, está todo bien, y después nos damos cuenta que alguien entendió de otra forma o tiene otro sentido y tiene razón. Entonces nuestra decisión tiene que ser revista. Entonces el equipo estratégico tiene que estar
conformada por gente que conoce el proceso, pero que también tiene actitud para proponer soluciones. Si no, estamos llenos de especialistas incrédulos que lo único que hacen es pensar de manera mecánica, y por eso también no es bueno que personas externas hagan la estrategia, porque no pueden pensar en los detalles, menos en las consecuencias. No tengo ni idea de lo que pasa en esa organización. ¿Okay? Por eso es bueno acompañar, pero yo no puedo decidir. Yo puedo sugerir, pero no decidir. Y por último, el plan. Entonces hablamos del proceso, hablamos del planeamiento y ahora vamos a hablar del plan. Dice que el plan es el conjunto de acciones diseñadas para lograr ciertos objetivos de acuerdo a la parte dura, cronogramas, presupuestos y controles. O sea, una cosa es la planificación, otra cosa es el planeamiento y otra cosa es el plan. O sea, cuidado que a veces tengo el plan, pero no instalé el proceso. O sea, no instalé la planificación. A veces tengo el plan, pero están todos los francotiradores ahí listos para indicarme o indicarnos cuando las cosas están mal, y ninguno está dispuesto a ayudar para que las cosas se hagan. Incluso mucha gente, porque conozco, dice, pues yo sabía luego, viste que lo que pasó, pero en el momento no dijo nada. Entonces, esos son esquemas que tienen que ver con entender los procesos de planificación. Quiere decir que en el equipo estratégico, que a veces no son muchas personas, pero tienen que estar de diferentes partes de la organización, no pueden estar solamente los altos mandos. En las diferentes decisiones sí, a veces están, a veces no están, son cuestiones propias institucionales, pero es bueno que se puedan revisar todos los aspectos justamente para poder considerar ciertas cuestiones que a veces en los mandos operativos hay mucha mirada estratégica, solamente que no se consultan. Lo que no quiere decir que todas las ideas que tienen se pueden llegar a la práctica. Justamente por eso están en los mandos operativos, tienen una cercanía muy fuerte con el problema, y a veces esa cercanía con el problema, como dice un autor que se llama Theodore Levitt, le da miopía. Quiere decir, está demasiado cerca y le distorsiona otros aspectos porque no los puede ver. Justamente por eso estas cuestiones van juntas. Entonces, tenemos la planificación como proceso, el planeamiento como actitud, quiere decir algo más que tiene que ver con la gente trabajando junta. Esa actitud es individual y grupal, por eso decía, cuidado, que hay mucha gente que sabe todo sobre la estrategia, pero que no colabora nada, y hay gente que colabora todo luego y a lo mejor no sabe tanto de la estrategia, y eso hay que equilibrar. Y al final el resultado es un plan que tiene que tener cronogramas, presupuestos y controles. Ahora, el gran desafío no es el plan, sino instalar el sistema de planificación, pero eso es algo que vamos a seguir avanzando. Comentarios, consultas, gritos de auxilio hasta aquí. Rechinar de dientes. No, profe, de mi parte, bueno. Ok, no sé si hay alguien más que tiene algún comentario. Como entendemos que los procesos de planificación son inherentes a las funciones, gracias, Andrea. Como entendemos que los procesos de planificación son inherentes a las organizaciones y a las funciones organizacionales, también entendemos que estos procesos deben ser permanentes. Por eso cuando hablamos del direccionamiento estratégico, y vamos a empezar a bajar este avión para que empecemos a tener ya algunos aspectos un poquito más claros, no nos olvidemos que el módulo tiene que ver con pensamiento estratégico. El módulo no tiene que ver con proceso estratégico, sino cómo desarrollo el pensamiento estratégico para poder quitar aquello que es de aquello que no es. Y que eso se da a través de la vivencia, a través de la reflexión, a través de los comentarios con otros, a través de sentarme y analizar. Y también dice aquí que la estrategia son decisiones. O sea, por eso son qué, no cómo. Son decisiones para ejecutar una serie de actos definidos por la organización y seleccionados de acuerdo a una situación concreta. Ahí viene el otro punto. Cuando yo hablo de la estrategia, estoy hablando de una situación concreta. Si la situación cambia, la estrategia puede cambiar. ¿Cómo que no? Por propia experiencia sé que hay estrategias que no han cambiado ni van a cambiar en 5 o 6 años. Cambian los otros aditamentos, pero no la estrategia, porque la situación concreta no se modifica aún habiendo cambios. Entonces, eso también es una cuestión importante de entender.
O sea, no estamos hablando, cada vez que cambio algo, cambio toda la estrategia. Pueden ser cambios tácticos. Por eso el sistema de planificación hace que tengamos que estar mirando siempre todo esto. Les digo porque en los consejos de administración muchas veces cometemos el error de estar demasiado mirando los aspectos administrativos. Nos olvidamos de los aspectos estratégicos. Tratamos de resolver los puntos que tenemos en la agenda y nos olvidamos de la agenda estratégica. O sea, esta agenda que administra los cambios. O sea, que en el fondo es lo que tiene la dirigencia para direccionar estratégicamente su cooperativa. ¿Qué cambios queremos hacia adelante? Y hacia allí vamos. A veces no vamos a ir directo, ¿verdad? Pero se supone que vamos hacia allí. Y dice que la estrategia también es un proceso de análisis de una situación presente y la decisión de cambiarla de ser necesario. También dice que determina objetivos básicos a largo plazo y la adopción de cursos de acción para alcanzar esos objetivos. O sea, son decisiones, no son los cursos de acción, sino son decisiones sobre los cursos de acción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer la cooperativa, vamos a mejorar los procesos, vamos a entrar en el mejoramiento de la imagen, vamos a entrar en el mejoramiento de el desarrollo de nuevos servicios sociales, vamos a repensar el propósito de la cooperativa, de la organización. Eso tiene que ver con la estrategia. Y quizás ya entrando en aspectos más de decisión, más de definición, perdón, para hacerlo más sencillo todavía, la estrategia es esto, que es una flechita, porque la estrategia es pura abstracción. Quiere decir que la estrategia no existe como tal, es una definición que es una especie de imagen. Por eso muchas organizaciones tienen lo que nosotros llamamos el modelo de la estrategia, el dibujo de su estrategia, y es la que le dirige. Por eso muchas veces esa estrategia no cambia en varios ciclos. Pero la estrategia es una relación que hay entre esa organización y el escenario. Quiere decir lo que pasa adentro y afuera. La estrategia es el vínculo de la organización con el escenario y define qué hará en el futuro, no cómo. Y es la disyuntiva entre orden y caos. Claro que la palabra caos es demasiado apocalíptica, pero si nosotros pensáramos en la gestión, en la gestión normal, vamos a llamarle la gestión de la calidad, o la gestión basada en calidad o en buenas prácticas, porque si no van a pensar que yo estoy en contra de la calidad, y eso no es cierto, pero la gestión de buenas prácticas orientadas a la mejora continua, ¿qué es lo que busca? Creo que hay gente de calidad acá que maneja mejor que yo los conceptos. El sistema de gestión integrado de la calidad, ¿qué es lo que busca? Sí, eso también, pero ¿alguna otra cosa? Mejorar los procesos y servicios. Perfecto, perfecto, porque ese es su métier, esa es su naturaleza. Claro, mejorar, gracias Cristian, mejorar los procesos, quiere decir busca el orden, busca la estabilidad, busca que la organización sea predecible. ¿Y la estrategia que busca? ¿Qué busca la estrategia? Sí, alcanzar los objetivos, pero una vez que los alcanza, ¿qué busca la estrategia? Cambios. Cambios. Entonces no puede ser orden. La estrategia busca el desorden. Por eso cuando decimos caos, la gran disyuntiva de un gerente es o me oriento al caos o me oriento al orden. De hecho, tengo que hacer las dos cosas. Voy, orden, desorden, orden, desorden. En este orden, desorden, orden, desorden, orden, porque la estrategia, como bien dice, busca alcanzar los objetivos. Una vez que alcancé los objetivos, ¿qué debo hacer? Modificarlos. Y la modificación de objetivos va a generar cambios.
cualquier cambio va a generar cambio en los procesos, en la relación con los clientes o socios, en el desarrollo de nuevos productos, en la distribución de presupuestos, en nuevas inversiones. O sea, siempre nos vamos a encontrar en esta disyuntiva. Y esa es la palabra clave en el pensamiento estratégico. Yo como dirigente de una cooperativa, cualquiera de nosotros, porque en ese rol estamos, independientemente que a lo mejor algunos posiblemente no estén allí, aún no estén allí, es pensar en qué cosas voy a hacer para que cada vez que alcancemos algo en el proceso estratégico se generen cambios. Por eso la responsabilidad de los dirigentes es justamente direccionar a la organización hacia cambios intencionados. Los cambios no pueden venir de afuera nomás porque el INCOM me dijo, no pueden venir nomás porque las otras cooperativas tienen, no pueden venir nomás porque los bancos ya hacen, porque la gente me pide nomás, sino de la conjunción de todo eso en una intención de ir hacia algún lugar en el cual la organización no ha estado todavía. Porque si ya está, entonces estoy en la calidad, no hay estrategia. Estoy en el orden y el orden es bueno hasta que deje de serlo. Entonces, esa es una cuestión importante de entender en estos procesos. Por eso siempre decimos que la calidad es piso y de alguna manera la estrategia es techo, porque es lo que tiene que ir cambiándose en este proceso. Entonces, eso entendemos como una definición de estrategia y ya tenemos varias definiciones. Sabemos que la estrategia es el qué, sabemos que hay un principio de foco y de priorización, sabemos que es un conjunto de decisiones, sabemos que es la respuesta a la percepción que tengo del escenario. Eso enseguida vamos a hablar, porque si no terminamos haciendo ejercicios muy sencillos donde no entendemos qué es el escenario. Y es lo mismo que me pasa a mí como si voy a hacer un plan estratégico para mi vida. O sea, voy a hacer un plan estratégico para mí, para plantear una estrategia, un objetivo de mediano y largo plazo, recursos estratégicos que debo disponer, ¿para qué? ¿En qué condiciones? ¿En qué contexto? ¿Contra quién compito? ¿Cuál va a ser mi decisión de imagen? ¿Qué productos o servicios voy a presentar? ¿A quiénes? No importa que esos productos, yo no estoy hablando de si soy o no soy un profesional independiente, no importa que yo sea dependiente. Igual yo tengo un posicionamiento, busco otro posicionamiento, tengo una serie de servicios que estoy desarrollando, cosas que tengo que desarrollar, productos nuevos, nuevas inversiones, nuevas tecnologías que debo incorporar en mi vida, igual en cualquier tipo de organización. Entonces eso es algo importante para considerar. Por supuesto que no estamos entrando en una absoluta profundidad, pero sí entender que cuando pensamos estratégicamente, nosotros lo que tenemos que quitarnos son los límites. Ya sabemos que el primer límite que me voy a quitar es el de lo posible. Ese no se puede y no puedo pensar estratégicamente, no se puede. O sea, después veo si se puede o no se puede. Si cuento o no cuento, eso viene después. Primero tengo que plantear lo necesario. No puedo mirar solo lo urgente, tengo que mirar lo importante. ¿Okay? Lo urgente es que me quede sin aire. Ahora lo importante es la próxima decisión, voy a practicar para tener más aire, a ver si llego a los 5 minutos, porque si no voy a tomar decisiones desesperadas, porque eso en el fondo es parte del ejercicio. Muchas organizaciones toman decisiones desesperadas. Entonces eso creo que es algo también como para ir revisando. Bien. Seguimos avanzando un poquito más. Tenemos todavía bastante para revisar, pero como en este módulo empezamos a mirar cuestiones abstractas, en realidad toda la estrategia es abstracta, el pensamiento estratégico, ya como para decir, bueno, ok, vamos a poner el avión a descender, son las 6:37, creo que ya es necesario que empecemos a ver por lo menos la pista del aeropuerto, por lo menos la ciudad, como para empezar a bajar este avión. Dice, el pensamiento estratégico es la forma de razonamiento que permite articular las experiencias personales con las intenciones prospectivas, centrando las acciones principales en los aspectos esenciales del cambio. Por eso empezamos con cambio. Yo no puedo pensar estratégicamente si no estoy pensando en qué voy a cambiar. Por supuesto que hay cosas que van a ser cambios simples, otros pueden ser cambios radicales, ya hablamos sobre eso. No quiere decir siempre, no, porque la estrategia es cambio radical, no siempre es así. Yo a veces soy en el esquema de la prudencia y del riesgo, tomo decisiones que están basadas en riesgo, en el límite del riesgo, y digo, no, tranquilo nomás, yo no me voy a pasar de mambo en esta situación, pero en otras cosas a lo mejor sí.
Y fíjense que dice intenciones prospectivas. No habla de perspectiva, pero es algo parecido. Dice intenciones hacia adelante, quiere decir. Proyectos, cosas que no existen. Por eso proyecto escenarios. Por eso cuando hablamos de prospección, estamos hablando de la construcción de escenarios posibles en los cuales mi estrategia se va a mover. Si ese escenario no está, tengo que cambiar la estrategia. Por eso muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones cooperativas, cometen el error de hacer su plan estratégico una vez, después en 5 años miran. Ya no tiene ni un sentido lo que hicieron y de hecho ese documento de un cajón está en un cajón, nadie le dio ni 5 de bolilla. Y por eso justamente no se utiliza y no tiene sentido. Todos los semáforos están en verde, estamos todos felices, hacemos la fiesta de fin de año, pero sabemos que queríamos ir hacia Ciudad del Este y estamos marchando ferozmente hacia Encarnación. Da gusto a Encarnación también, no hay ningún problema, pero no es a donde queríamos ir. Puede ser que vayamos a otro lado también. ¿Ok? Entonces, a eso nomás me refiero. Y el pensamiento estratégico se basa en los fenómenos. O sea, yo no puedo desarrollar pensamiento estratégico solamente en la abstracción. La abstracción me tiene que permitir identificar cosas en la realidad. Por eso hay gente que puede ver cosas y hay gente que no ve nada. Independientemente del nivel jerárquico donde está. Hay gente que ve cosas, a eso llamamos fenómeno. Este es un autor que se llama Kenichi Omae y él dice, los gerentes pues siempre cometen el mismo error. Esto es de la década del 70 por las dudas, pero en la realidad vemos que es así. Dice, los chicos y las chicas ven los fenómenos. Sí, los identifican, si esto pasa esto, hacen un análisis SWOT o FODA o del entorno, sí, hacen todo, está muy bien. Ven los fenómenos, después directamente proyectan un plan de acción, un plan estratégico y ahí básicamente implantan el plan. Dice, he visto tanto esto, dice que Kenichi Omae todavía vive. Yo secundo sus palabras, he visto tanto esto. Y él le llama a esto cortocircuito típico. Dice, este es el peor error que cometen los gerentes y los directivos, los dirigentes. Ven los fenómenos y ahí directamente trabajan el plan de acción y implantan el plan. Porque confunden el efecto con la causa. Porque muchas veces el problema, llamado problema, no está ahí. Él dice, lo que hay que desarrollar es una capacidad para agrupar cosas, abstraer, o sea, el pensamiento estratégico es abstracción, determinación del enfoque. Y acá tenemos un problema que somos una cultura demasiado pragmática. Cuando alguien empieza a hacer esto, decimos que se va de mambo, ya está en el divague. Y la estrategia se arma en el divague. Ahí es donde salen las verdaderas ideas. La formulación y provisional de alternativas, estas son las cosas que podríamos hacer. Por eso mucha gente no debe participar en los procesos estratégicos si esto no tiene claro. Porque participa y dice, che, ¿y si reducimos la estructura? ¿Qué significa eso? Y vamos a echarle a todo lo del área tal. Entonces la persona que está ahí no entiende este proceso y dice, vos sabés que fulano dijo, ahí dijeron, decidieron ya luego, van a echar a todos, no solamente a Leonardo, a todos. Acá estamos hablando de alternativas. No escuchó o ya no escuchó, yo digo, pero está loco. Pero a lo mejor de esa locura salió algo y dice, che, si en lugar de echar a la gente, nos generamos tal cosa que era de la gran 7, pero ya nadie escuchó, entonces todo el mundo está esperando que no me eche a mí, por ejemplo. Entonces empiezan los boicots y ese tipo de cuestiones internas también dentro de las organizaciones. Hay de todo en este tipo de proceso. Entonces acá hay formulación provisional de alternativas, validación y rechazo por análisis. Este sí, este no. O sea, este no es una cuestión rápida. Tenemos media hora, muchachos. Vamos, ¿qué hay que hacer? Esto va a ser un encierro de fin de semana. Es una irresponsabilidad. O sea, siempre se ha hecho así y se sigue haciendo, pero esto requiere reflexión. Por otro lado, surgimiento de la definición y por último, concepción de la forma de las decisiones y a partir de ahí el proyecto del plan de acción. Puede ser igualito que el otro, les puedo asegurar que no. Y el gran tema que la gente dice, pero este camino demasiado largo es, y esto acá rápido luego tenemos que hacer, porque los planes estratégicos requieren tiempo y no, como les dije, no se hacen un fin de semana, empezando el sábado y pensando que vamos a comer el asado hay que comer, buenísimo, el asado, que la cena, que el domingo al mediodía, sí, así luego tengo que terminar, pues yo tengo que volver a mi casa. O sea, todo eso está bien y no hay que trabajar ni sábado ni domingo por las dudas,
porque eso tiene que ver con un respeto a la familia, pero acá tiene que ver con un respeto a los procesos estratégicos también, que no pueden hacerse así nomás. Estamos hablando de gente que tiene altísima responsabilidad organizacional y que encima muchos no van porque tienen otras cosas más importantes que hacer. Entonces, estas cosas son las que atentan muchas veces con los procesos. Entonces, el pensamiento estratégico es algo que se va desarrollando y decimos que el proceso estratégico es reflexión y que la estrategia es hipótesis. Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando sobre estas cosas, empiezan a surgir ideas. No todas las ideas que surgen las vamos a llevar adelante. Ahora sí, ya estamos viendo la pista de aterrizaje y como ya la estamos viendo, entonces vamos a empezar a darle un poquito más, a los flip, vamos a poner un poquito más hacia arriba como para que el avión empiece a descender. Y decimos que el pensamiento estratégico tiene que ver con tres partes. La identificación del problema, la palabra problema es todo un problema, el proceso intelectual del pensamiento estratégico y la solución. Quiere decir que yo tengo que aprender a pensar estratégicamente respuesta sí, porque no es la misma forma que voy a utilizar para resolver un problema operativo o funcional. Cuando hablo de problemas estratégicos, estoy hablando de problemas que son esenciales a la organización. ¿Se acuerdan? Si me equivoco, fuimos. Ahora, si no me equivoco en un plan funcional, bueno, se ajusta, pero en lo estratégico también se ajusta, pero no es tan fácil. Entonces, el prototipo del problema, según este autor, que es Nichio Mae, tiene tres posibilidades: pensamiento mecánico, pensamiento intuitivo y pensamiento sistémico. Quiere decir, un pensamiento más predecible como el pensamiento mecánico, un pensamiento más intuitivo o empírico como el pensamiento intuitivo, valga la redundancia, más puntual también, y un pensamiento sistémico más complejo. Al tipo ese que se le ocurren las cosas más locas que pueden ocurrir, yo no sé cómo a fulano se le ocurren esas ideas extrañas, ¿verdad? Pero se les ocurre, porque tiene configuraciones de pensamiento a veces diferentes a otros. Hay gente que maneja los tres tipos de pensamiento, que eso es lo que quiero explicarles, que no es que este es mejor que el otro. Los tres tipos de pensamiento tenemos que aprender a manejar, porque el problema es el mismo. La percepción que tengo del problema es el que cambia. El problema es el mismo. O sea, tenemos un problema en las cajas. El proceso administrativo es muy lento. Hay retrabajo en facturación. Hay diferencias en tal cosa o los socios se quejan porque sus préstamos se atrasan mucho. Además de atrasarse, encima salen con un análisis de riesgo malo. Quiere decir que además de atrasarse, siempre me está generando mora herérea, un montón de cosas que son normales. Y desde el pensamiento mecánico, yo abordo el problema tratando de encontrar soluciones simples y predecibles. Desde el pensamiento intuitivo trato de focalizar en algunos puntos y desde el pensamiento estratégico abordo desde puntos de vista muy diferentes, lo que en el proceso me va a dar, si ustedes se fijan, configuraciones diferentes. Más de lo mismo en el pensamiento mecánico, esquemas más puntuales y focalizados en el pensamiento intuitivo, o sea, trato de solucionar algo y a veces no miro todo el contexto, y un pensamiento, en el pensamiento sistémico, una mirada un poco más diferente, lo que nos daría también tres tipos de soluciones. Una solución parece predecible, otra solución parece chiquita y otra solución rara. Quiere decir, un reajuste de elementos, más de lo mismo, no por ello es malo, vuelvo a decir. Una optimización local puede tener muchos problemas, pero acá solucionamos esto, o una transformación esencial. En el pensamiento estratégico, estos tres tipos de pensamiento tengo que desarrollar de manera individual y de manera grupal. Eso tiene que ver con el liderazgo, aunque no nos vamos a meter mucho en el liderazgo aquí hoy, pero tiene que ver con quién lidera el equipo. Generalmente los líderes, no estoy hablando de ninguno de los presentes, porque no los conozco. Algunos sí, pero no estoy hablando de ellos. Hay gente que no tiene ni un respeto, ni siquiera le importa la estrategia, pero como es el que maneja, entonces maneja el esquema. Le cuento un caso. En una organización que conozco, no voy a decir el nombre ni el sector, me gustaría mucho, pero no lo haré. La persona que está a cargo va al primer día del proceso de planificación, que para colmo va a durar como 6 meses, y dice, bueno, que hay gente a trabajar, traten de hacer todo lo que tienen que hacer, ahí el profe le va a decir lo que ustedes tienen que hacer.
Yo tengo que hacer otra cosa más importante, pero avísenme cualquier cosa si me necesitan. Entonces avísenle a mi secretario. Bueno, y cualquier cosa, si tienen alguna duda, yo a través de él le mando algo. Por favor, les pido, no piensen tanto. Traten de hacer las cosas fáciles. Están pensando, perdiendo el tiempo. Estoy diciendo algo que alguien dijo literalmente hace muy poco tiempo en una organización de nuestro país. Si yo le digo de dónde, si no, no puedo creer. Pero ocurre. Sí. Muy bien. Entonces, son tipos de pensamiento que... Entonces, mi idea, mi sugerencia es, traten de entrenarse con estas cosas. O sea, voy a tratar de sacar una solución muy diferente. Y piensen en una solución muy diferente. Voy a tratar de sacar una solución acá, resolver este tema nomás. Y resuelvan ese tema y vean todas las consecuencias en las que no pensaron. Dice acá, esto voy a acomodar tal como está, al final muevo la mesa, pongo acá y al final más o menos lo mismo. Y se van a dar cuenta que son soluciones muy diferentes. No por ello quiere decir que una es mejor que la otra, pero si hay personas que tienen estos pensamientos trabajando en un mismo equipo, se potencian. Si el liderazgo lo permite, por supuesto. Entonces, acá sí ya vamos a parar. El pensamiento estratégico se basa en la priorización. Quiere decir que yo tengo un problema y trato de encontrar una solución. Usé el del pensamiento sistémico, pero puede ser cualquiera. Y esto desde el pensamiento es lineal, pero en la realidad no es lineal. Pero yo digo, bueno, este es el problema y esa es la solución. Voy craneando, como decimos cosas. Me voy divagando también. No hay que tener miedo en la estrategia. Así me divagué en tal cosa. Estoy craneando cosas usando el pensamiento divergente. O sea, no le pongo límite a mi pensamiento para crear opciones. Entonces, si soy yo el líder, no le voy a decir a mi gente, ¿sabe qué? Yo quiero que me traiga la solución. Deja de pensar tonterías. Ya iba a decir algo. O sea, no me venga con cosas raras. Esto quiero que me solucioname rápido. O sea, entendemos que hay premura de tiempo, que hay todo lo demás, hay presión de todo tipo. Entonces, se supone que este es un proceso continuo. ¿Por qué? Para generar alternativas. Y después, con el pensamiento convergente, hago foco en la solución para tomar decisiones. Por eso, no todas las alternativas son decisiones. Y entendemos, porque ahí el principio es hacer foco, que tomo la decisión estratégica que es la más inteligente. Como ya estamos al final, y para no alargar más, voy a hacer la pregunta y darle la respuesta. ¿Qué significa una decisión inteligente? La mejor decisión entre todas las alternativas que tengo. Por eso muchas decisiones estratégicas no son inteligentes. No porque la gente no lo sea, sino porque es la única que encontré. No me puse a pensar otras cosas. O empecé a eliminar todo porque para que la gente no piense que yo me divago todo el día o que tomé algo o que me comí alguna cosa o que aspiré a alguna cosa, que en el fondo todo eso hace mal. Porque el cerebro es lo suficientemente sabio como para permitirnos dar todos los ingredientes que necesitamos para ser creativos. No necesitamos más nada de afuera, pero sí necesitamos saber que el mindset estratégico tiene que ver con abstraer, con quitar los límites, con pensar en soluciones que son necesarias, en soluciones que son importantes, en cuestiones que hoy a lo mejor no podría resolver porque con el recurso que tengo no lo haría, que tengo que desarrollar otras capacidades que hoy no tengo, pero si las tuviera, y ese sí las tuviera, empezamos a pensar estratégicamente. Muy bien, creo que ya aterrizó el avión, ya estamos en la pista de aterrizaje, ya estamos acomodándonos como para que podamos descender del avión. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Bueno, si tienen dudas, consultas, preguntas, entonces yo quedo a disposición como para poder responder. Pero hay una cosa que sí sabemos, así como no se puede aprender a nadar por internet, sí a ver todas las técnicas, tampoco se puede desarrollar el pensamiento estratégico solamente escuchando. El desarrollo del pensamiento estratégico pensando, justamente poniendo en práctica este tipo de cuestiones, tratando de ver, aunque yo no tome la decisión, genero alternativas y después veo cómo los otros toman las decisiones. Si se les ocurrió lo mismo que yo o algo completamente diferente, puedo llegar a sorprenderme. Pues mucha gente, no estoy hablando de ninguno de ustedes porque no los conozco, excepto algunos, utilizan el pasillo SOO para hablar mal de la gente, en lugar de desarrollar el pensamiento estratégico para saber qué decisiones toma.
y cómo piensa, porque el plan estratégico y la estrategia se basa también conociendo al estratega que está del otro lado tomando decisiones o el estratega que está de mi lado liderando el equipo, porque así es como se aprende. O sea, si yo voy a hacer una estrategia organizacional, no puedo mirar a la otra organización sin mirar quién toma las decisiones. Y no vayan a pensar que porque a lo mejor no tiene un título universitario o no es una persona reconocida, disculpen, voy a usar un término que para que entiendan, no, no es así. Hay gente que tiene desarrollado el pensamiento estratégico y lo tiene desarrollado, parece de muchas vidas y ni siquiera a lo mejor ha leído un libro, pero tiene un desarrollo estratégico y es bueno aprender de todos, incluso de los que se equivocan. Bueno, yo llego hasta acá. Muchas gracias, muy amables. Si hay consultas, preguntas, gritos de auxilio, rechinar de dientes, aquí estoy. Muchísimas gracias. Muy interesante. Profe, interesantísimo. En mi caso me quedó claro una definición que yo estaba un poco errónea y mientras hablaba seguía yo analizando la definición correcta y mediante eso tengo otra visión hoy. Así que muy agradecido, profe, por la enseñanza. Profe Orlando, no te estamos escuchando o yo solamente no te escucho. No sé si los demás le escuchan. Perdón, cerré yo mi sonido acá mientras estábamos hablando, cerré el sonido, pido disculpas. Okay. Gracias. La idea es que podamos pensar en el pensamiento. O sea, que el trabajo que vamos a hacer es un trabajo de reflexión individual sobre aquellos aspectos del pensamiento estratégico que como dirigentes ponemos en el supuesto de dirigente porque en el fondo ese es el foco de este módulo, pero sabemos que estamos de diferentes ámbitos. Entonces, en el ámbito del que ustedes quieran, si ustedes dicen, yo quisiera desarrollar el pensamiento estratégico como una competencia profesional, ¿qué cosas debería considerar? En algo que no lleve mucho, en algunas palabras, pero que sea el resultado de una reflexión. Llegado el momento, después nosotros vamos a habilitar ahí el espacio del Moodle. ¿Es así, profe Beatriz? Sí, así mismo. Ok, así para que mismo. podamos entrar allí y poder colocar esa reflexión, tanto en compartir en un foro como en una especie de hoja, si quieren, donde pueden hacer un esquema, pueden hacer una especie de pasos simples, en donde decir, yo quiero desarrollar el pensamiento estratégico y como dirigente, gerente, jefe, profesional, estas cosas son las que tengo que seguir mejorando y a lo mejor hay cosas que ya tienen. Okay, entonces ese va a ser en inicio la tarea que la vamos a completar hacia la sesión siguiente y vamos a habilitar un pequeño foro con una o dos preguntas para que podamos compartirlas también entre nosotros. Profe, sí, escucho, Nico. profe, no escuchaste mi audio hace rato, pero bueno, quería agradecerte. Estaba reflexionando sobre lo necesario y lo posible, ¿verdad? Que Te las quedo picando. palabras de repente pueden confundir, ¿verdad? Y ahora digámosle, que me quedó muy claro esa definición y el enfoque y a lo que se quiere llegar con eso, ¿verdad? Sí, Así sí. que muy agradecido No, por favor. por esa explicación y las subsiguientes partes que vinieron después, ¿verdad? Que van relacionados y bueno, para mí demasiado fructífero, demasiado bueno la explicación y la charla, profe, así que agradecido por eso. No, por favor, muchas gracias, Nico, muy amable. Muy bien, entonces. Bueno, profe, después ya le vas a dejar la tarea en la plataforma. Creo que todos o la mayoría de los que hoy están en el aula virtual ya conocen el sistema del trabajo dentro de la plataforma. Y para los que se están incorporando hoy, tal vez valdría la pena darle algunas orientaciones, profe, acerca de la tarea que vas a dejar en ella. Voy a dejar, yo no tengo, por eso nomás no estoy entrando, porque creo que no
creo que todavía no tengo acceso y no quiero entrar en otra sesión para no confundir. Perfecto. Nuestro Moodle está dividido en módulos. En este caso van a haber dos, módulo 1, módulo 2, y hay una zona donde va a decir foro. Al entrar en el foro, lo que van a poder es, si hay una pregunta o un comentario disparador, hacer un comentario y compartir experiencias. Si hay algún colega que les gustó lo que dijo, o a lo mejor quieren disentir con algún punto con el respeto que corresponda, pueden disentir o estar de acuerdo con lo que el colega plantea para hacer un movimiento circular. El otro espacio que vamos a habilitar es un espacio que va a estar al final, no es para presentar ahora, es para colocar este desarrollo del pensamiento estratégico. Ustedes lo van a hacer aparte, lo van a tener ahí, lo van a escribir, hasta lo pueden escribir a mano si quieren, no hay ningún problema. Sí, bueno, yo quiero desarrollar mi competencia estratégica y estas cosas debo mejorar y estas cosas tengo, por eso también es una cuestión importante. El resultado de ese ejercicio lo vamos a entregar una sola vez, que va a ser con el módulo 2. Por las dudas, eso quiero comentar. O sea, por ahora trabajamos, en la sesión siguiente me van a consultar seguramente, mira, intenté hacer y no entendí nada o no sé si esto está bien, entonces yo les daré orientaciones. Y ese trabajo, que es un trabajo de producción individual, se va a entregar en la sesión, en la última sesión. Puede ser de producción grupal, no va a haber problema, pero la entrega va a ser individual. O sea, eso es parte de los procesos que nosotros tenemos en el SNEC, sobre todo para evidenciar que hemos trabajado. ¿Está bien? Perfecto. O sea, bien. No sé si quedó claro. De acuerdo, profe. Ok, muy bien. Entonces, Perfecto. nos Clarísimo. vemos. Nos Bendiciones. vemos. Creo que Hasta la sí. próxima clase. Gracias, profe. Chau, chau, Gracias chau. Hasta la a próxima. todos. Chau, Hasta la chau, hasta la próxima. próxima. Creo Hasta que la hay que... próxima. Excelente. gracias, muy amable. Creo que hay Chao, que profe. parar la grabación. Chao, Nico.